La razón por la que lo maté fue porque era un pederasta. Uno de los peores pedófilos británicos ha muerto apuñalado en prisión. En los implacables confines de la cárcel, las personas condenadas por pederastia se enfrentan a una serie única de retos y consecuencias. He aquí una lista de 6 pederastas que encontraron su fin en prisión. Número 1. John Geoghegan. El ex sacerdote, de 65 años, fue procesado por los cargos de violación y atentado al pudor contra 3 niños menores de 10 años. Nacido el 4 de junio de 1935 en Boston, Massachusetts, Geoghegan creció en el seno de una familia católica irlandesa. Trágicamente, perdió a su padre muy joven y fue criado por su tío materno, Mark Keohane, sacerdote católico de la archidiócesis de Boston. La educación de Geoghegan en el seno de la Iglesia desempeñaría más tarde un papel importante en su acceso a los niños vulnerables. Geoghegan asistió a escuelas parroquiales locales y mostró un temprano interés por hacerse sacerdote. Tras la muerte de su padre, se matriculó en el seminario Cardenal O'Connell con la intención de seguir una vocación religiosa. Sin embargo, una evaluación realizada en 1954 puso de manifiesto su acusada inmadurez, lo que suscitó dudas sobre su idoneidad para el sacerdocio. A pesar de ello, Geoghegan se graduó en el seminario en 1962 y fue ordenado sacerdote católico. Su primer destino fue como vicepárroco en la parroquia del Santísimo Sacramento de Saugus, Massachusetts. Fue durante esta época cuando empezaron a salir a la luz acusaciones de mala conducta. Un miembro de la parroquia informó a las autoridades eclesiásticas de que había sido testigo de cómo Geoghegan llevaba niños a su dormitorio. Sin embargo, el feligrés negó posteriormente las acusaciones y Geoghegan continuó trabajando en la parroquia. No fue hasta 1995 cuando Geoghegan admitió haber abusado de 4 niños durante su estancia en el Santísimo Sacramento. La reasignación de Geoghegan a diferentes parroquias se convirtió en un patrón recurrente a lo largo de su carrera. Después de dejar el Santísimo Sacramento, fue asignado a la parroquia de San Bernardo en Concord, donde sirvió durante 7 meses antes de ser trasladado sin explicación. La falta de transparencia en torno a estos traslados se convertiría más tarde en un importante punto de crítica para la Iglesia. En 1967, Geoghegan fue destinado a la parroquia de San Pablo, en Hingham, donde un hombre denunció a las autoridades eclesiásticas que había sorprendido a Geoghegan abusando de su hijo. Este incidente hizo que Geoghegan fuera enviado al Instituto Seton de Baltimore, Maryland, para recibir tratamiento relacionado con su pederastia. Sin embargo, el tratamiento pareció tener poco efecto en el comportamiento de Geoghegan. Los primeros años de la década de 1970 marcaron un punto de inflexión en el patrón de abusos de Geoghegan. Una feligresa acusó a Geoghegan de abusar de sus 4 hijos pequeños. La feligresa denunció los hechos a un funcionario eclesiástico, pero afirmó que la tacharon de alborotadora por hablar. Más tarde, la Iglesia llegó a un acuerdo con la feligresa, lo que puso aún más de relieve la incapacidad sistémica para abordar el comportamiento abusivo de Geoghegan. A pesar de estas alarmantes acusaciones, la carrera sacerdotal de Geoghegan continuó. En 1974 fue destinado a otra parroquia. Sin embargo, el patrón de abusos persistió, y en 1980 fue denunciado al obispo tras admitir haber abusado de 7 niños. Geoghegan fue dado de baja por enfermedad y se le ordenó someterse a terapia, pero la respuesta de la Iglesia no abordó adecuadamente la gravedad de sus actos. Geoghegan regresó al trabajo pastoral y sirvió en diferentes parroquias. Sus delitos salieron a la luz pública en la década de 1990 y principios de la de 2000, cuando las supervivientes de sus abusos empezaron a denunciarlos y a compartir sus historias. El gran número de víctimas y el alcance de los abusos conmocionaron a la comunidad y desencadenaron un clamor público para que se hiciera justicia. El proceso judicial contra Geoghegan fue un momento crucial en la lucha por la rendición de cuentas dentro de la Iglesia Católica. En 2002, Geoghegan fue procesado por atentado al pudor y lesiones por tocar las nalgas a un niño de 10 años en una piscina del Waltham Boys and Girls Club en 1991. La condena marcó un hito importante en la responsabilización de Geoghegan por sus actos. Sin embargo, esto no fue más que la punta del iceberg. A lo largo de sus 30 años de carrera sacerdotal, Geoghegan fue acusado de abusar sexualmente de más de 130 niños. La magnitud de sus delitos era asombrosa, y quedó claro que la respuesta de la Iglesia había sido lamentablemente inadecuada. Las batallas legales en torno al caso de Geoghegan sacaron a la luz los fallos sistémicos de la Iglesia Católica a la hora de abordar las acusaciones de abusos sexuales cometidos por miembros del clero. El escándalo sacudió a la archidiócesis de Boston y repercutió en toda la Iglesia Católica mundial.
Geoghegan fue declarado culpable de abusos sexuales, laicizado y condenado en 2002 a entre 9 y 10 años de prisión en el Centro Correccional Souza Baranovski, una cárcel de máxima seguridad. El 23 de agosto de 2003, mientras se encontraba bajo custodia preventiva en el Centro Correccional Souza Baranovski de Lancaster, Massachusetts, Geoghegan encontró un destino espantoso. El recluso Joseph Lee Druce, que cumplía cadena perpetua por otro asesinato, se tomó la justicia por su mano. Druce atrapó a Geoghegan en su celda, atrancando la puerta para evitar la intervención de los funcionarios de prisiones. Luego procedió a estrangular y pisotear a Geoghegan hasta la muerte, dejando tras de sí una escena de brutalidad. Número 2. Richard Huckle. Uno de los peores pedófilos de Gran Bretaña ha sido apuñalado hasta la muerte en prisión. Richard Huckle fue un célebre pederasta en serie inglés y está considerado como uno de los violadores de niños más notorios de la historia. Huckle, que se hacía pasar por profesor cristiano y fotógrafo independiente en Malasia, tenía como objetivo a los más vulnerables. El reino del terror de Huckle duró entre 8 y 9 años, durante los cuales cometió actos atroces de abusos sexuales contra niños en Malasia. Sus crímenes fueron monstruosos. Huckle se ensañó con niños de apenas 6 meses, sometiéndolos a horrores inimaginables. Sus repugnantes actos incluían violación, penetración digital, agresión sexual y grooming. El nivel de depravación mostrado por Huckle es incomprensible, pero no acaba ahí. Huckle también se dedicó a la producción y distribución de imágenes indecentes de niños, perpetuando el ciclo de abuso y explotación. Documentaba meticulosamente sus delitos y disfrutaba perversamente compartiendo fotos de sus atroces actos en una red de Internet oscura. Estas imágenes servían como trofeo enfermizo de sus conquistas, un escalofriante testimonio de las profundidades de su depravación. Para ilustrar aún más el alcance de sus crímenes, Huckle pertenecía a un sitio web llamado The Love Zone en la web oscura, que está oculto al descubrimiento general y al que solo se puede acceder por medios anónimos. Huckle se jactaba de sus delitos ante otros pedófilos y publicaba comentarios como «Me ha tocado la lotería, una niña de 3 años me es tan fiel como mi perro y a nadie parece importarle», o «Los niños pobres son mucho más fáciles de seducir que los de clase media». Este grotesco registro demostraba su cruel desprecio por las vidas que destruía. Era una visión escalofriante de la mente de un depredador, movido por su propia satisfacción sexual. Es posible que nunca se conozca el alcance total de los crímenes de Huckle. A pesar de su condena por 71 delitos sexuales contra menores, se negó a facilitar las contraseñas de las zonas encriptadas de su ordenador portátil, dejando a innumerables víctimas sin identificar y sin explicación de su sufrimiento. La mera magnitud de sus delitos es un crudo recordatorio de la urgente necesidad de justicia y protección para los niños vulnerables. Los procedimientos judiciales que rodearon el caso de Richard Huckle fueron extensos y angustiosos, a medida que salía a la luz todo el peso de sus atroces delitos. Procesado en virtud de la jurisdicción extraterritorial, Huckle fue juzgado y condenado en el Reino Unido por los delitos sexuales contra menores que cometió en Malasia. La vista de sentencia duró varios días, durante los cuales el tribunal examinó meticulosamente las pruebas y escuchó los testimonios de los supervivientes. El juez que presidía el caso no se anduvo con rodeos a la hora de describir la gravedad de los delitos de Huckle. Los caracterizó como una campaña de violaciones impulsada por la propia satisfacción sexual de Huckle. El tribunal escuchó los espeluznantes detalles de los abusos infligidos a las inocentes víctimas, que dejaron a todos los presentes consternados y asqueados. La condena de Huckle fue el resultado de las abrumadoras pruebas en su contra. La Fiscalía presentó multitud de material incriminatorio, incluidas las imágenes indecentes de niños que Huckle había producido y distribuido. El tribunal también tuvo en cuenta el libro de contabilidad que había creado, en el que se documentaba la magnitud de los abusos sufridos por cada víctima. Estas pruebas condenatorias no dejaban lugar a dudas sobre la depravación de las acciones de Huckle. La condena de Richard Huckle fue un momento de ajuste de cuentas para las supervivientes y sus familias. Habían soportado un dolor y un sufrimiento inimaginables, y ahora buscaban justicia. El tribunal reconoció el profundo impacto de los crímenes de Huckle en las víctimas y sus seres queridos. Fue una oportunidad para ellas de enfrentarse a su agresor y hacer oír su voz. Finalmente, Huckle fue condenado a cadena perpetua por 22 delitos sexuales contra menores. El juez hizo hincapié en la gravedad de sus delitos y en la necesidad de proteger a la sociedad de individuos como él. Con una condena mínima de 25 años, Huckle se enfrentaba a la perspectiva de pasar el resto de su vida entre rejas.
El caso puso de relieve la importancia de la jurisdicción extraterritorial para garantizar que los delincuentes no puedan eludir su responsabilidad aprovechando las lagunas jurídicas. Sin embargo, la historia de Richard Huckle dio un giro trágico en octubre de 2019. Fue encontrado estrangulado y apuñalado hasta la muerte en su celda de la prisión. Otro recluso, Paul Fitzgerald, fue acusado de su asesinato y posteriormente declarado culpable. El ataque fue descrito como un prolongado y sádico acto de violencia. Huckle sufrió un horrible calvario mientras le sujetaban las manos y los pies, seguido de una mordaza, estrangulación con cable eléctrico, agresión sexual, fractura de mandíbula, inserción de un utensilio de cocina en el ano y, por último, le introdujeron un bolígrafo con una cuchilla en el cerebro a través del conducto nasal. El móvil del asesinato de Paul Fitzgerald era el deseo de venganza. Quería que Huckle experimentara el dolor y el sufrimiento que habían padecido sus víctimas. Muchas personas han ido a ver las acciones de Fitzgerald como una forma de justicia poética. Número 3. Roy William Whiting. En el verano de 2000, la tranquila ciudad de West Sussex, Inglaterra, se enfrentó a un oscuro giro de los acontecimientos cuando Sarah Evelyn Isobel Payne, de 8 años, fue víctima de un atroz crimen. Sarah, una niña alegre con un futuro prometedor, vivía con su familia cerca de la casa de su abuelo, acariciando las alegrías de la inocencia infantil. Sin embargo, un caluroso día de julio lo cambió todo, mientras Sarah y sus hermanos jugaban cerca de la casa de su abuelo. Sin que ellos lo supieran, una siniestra figura observaba desde la distancia, apuntando a Sarah cuando se separó de sus hermanos. En un acto rápido y silencioso, el depredador secuestró a Sarah, sumiendo en el pánico y la incredulidad al otrora sereno vecindario, lo que acabó repercutiendo en la legislación nacional sobre protección de menores. La noticia de la desaparición de Sarah corrió como la pólvora y la comunidad se unió en una búsqueda desesperada para traerla a casa sana y salva. La policía lanzó una persecución por todo el país, dedicando todos los recursos disponibles a encontrar a la niña desaparecida. Se distribuyeron folletos, se hicieron llamamientos en televisión y se instó a la población a que aportara cualquier información que pudiera conducir al paradero de Sarah. Los días se convirtieron en semanas y la esperanza empezó a desvanecerse. La nación contuvo la respiración, rezando por un milagro. Pero, trágicamente, ese milagro nunca llegaría. El cuerpo sin vida de Sarah fue descubierto en un campo a varios kilómetros de donde se la vio por última vez. La angustia y la devastación que sintieron su familia y todo el país fueron inconmensurables. La investigación del secuestro y asesinato de Sarah fue una de las más exhaustivas y meticulosas de la historia británica. La policía no dejó piedra sin remover en su incansable búsqueda de justicia para la joven cuya vida se truncó. Entre las personas interrogadas durante la investigación se encontraba un hombre llamado Roy Whiting. A medida que se desarrollaba la investigación sobre la desaparición de Sarah, empezó a salir a la luz el verdadero alcance de la depravación de Whiting. Se descubrió que Whiting tenía un oscuro y perturbador historial como delincuente sexual, con predilección por los niños pequeños. Sus delitos no eran incidentes aislados, sino una pauta de conducta depredadora que se prolongó durante años. El modus operandi de Whiting era escalofriantemente calculado. Seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas, a menudo vulnerables o desprevenidas. A continuación, empleaba diversas tácticas para ganarse su confianza, utilizando la manipulación y el engaño para acercarse a ellas. Una vez establecida la conexión, se aprovechaba de su inocencia para satisfacer sus retorcidos deseos. Los detalles de los crímenes de Whiting son demasiado perturbadores para relatarlos en su totalidad, pero es importante comprender la profundidad de su depravación. Sus actos no fueron impulsivos, ni se debieron a un error de juicio momentáneo. Fueron el resultado de una mente profundamente perturbada, alimentada por un deseo enfermizo de poder y control. Los crímenes de Whiting iban mucho más allá del secuestro y asesinato de Sarah Payne. A medida que avanzaba la investigación, más víctimas se presentaron, compartiendo valientemente sus historias de abusos a manos de este depredador sin remordimientos. Cada uno de los relatos ofrecía una imagen desgarradora del trauma infligido a niños inocentes, marcados para siempre por las acciones de Whiting. El juicio de Rory William Whiting fue un momento crucial en la búsqueda de justicia para Sarah Payne y todas sus víctimas. La sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla, donde la fiscalía presentó meticulosamente las pruebas contra Whiting, exponiendo todo el alcance de sus crímenes. Whiting fue condenado a cadena perpetua, lo que garantizaba que nunca más supondría una amenaza para la sociedad. La sentencia fue recibida con un suspiro colectivo de alivio,
ya que la comunidad sintió una sensación de cierre y justicia para Sarah y todas las víctimas de Whiting. Sin embargo, la historia no termina con la condena de Whiting. Entre rejas, se enfrentaría a su propia forma de castigo. La naturaleza de sus crímenes le convirtió en objetivo de sus compañeros de prisión, que trataron de impartir su propio tipo de justicia. El 4 de agosto de 2002, Whiting sufrió un ataque con una navaja mientras recibía agua caliente en HMP Wakefield. En junio de 2004, Ricky Tregaskis, un asesino convicto, fue declarado culpable de la cuchillada que provocó una cicatriz de 15 centímetros en la mejilla derecha de Whiting. Tregaskis, que ya cumplía cadena perpetua por un asesinato en Cornualles, recibió una condena de 6 años por este ataque. En julio de 2011, Whiting volvió a ser agredido en la cárcel y recibió una puñalada en el ojo. Whiting no presentó cargos, por lo que la policía no investigó la agresión. Afortunadamente, sus heridas no pusieron en peligro su vida. Un tercer ataque ocurrió el 8 de noviembre de 2018, cuando Whiting fue apuñalado por otros 2 presos en su celda en HMP Wakefield. Recibió tratamiento médico en un hospital y más tarde fue devuelto a prisión en condición estable. El 11 de febrero de 2024, Whiting se enfrentó a otra agresión en HMP Wakefield. Según un portavoz de la policía de West Yorkshire, se recibió una llamada a las 17:14 horas informando de que un preso había sido apuñalado. No se considera que las heridas pongan en peligro o cambien la vida, y el CID de Wakefield está llevando a cabo investigaciones sobre el incidente. Número 4. Ashley James Brofo. Ashley James Brofo era un delincuente sexual de 39 años con discapacidad intelectual. El 12 de julio de 2022, una niña de 9 años se alojaba en casa de sus abuelos durante las vacaciones escolares y preguntó inocentemente si podía pasear sola con su perro hasta el parque. Brofo la vio cerca del parque y se le acercó por detrás, atrayéndola con una hamburguesa de Hungry Jack's. La cogió de la mano y la atrajo hasta su casa. Una vez dentro, Brofo agredió a la niña y se exhibió ante ella. En la casa estaba también la cuidadora de Brofo, que le había visto entrar con la niña. La cuidadora trató inmediatamente de interrumpir la agresión, golpeando la puerta principal. La niña pudo escapar corriendo a casa de sus abuelos para denunciar el incidente. Su rápida respuesta y la cooperación de la comunidad condujeron a la detención de Ashley James Brofo poco después del incidente. Los detectives de la Brigada de Maltrato Infantil no perdieron tiempo en reunir pruebas contra Brofo. La gravedad de las acusaciones les llevó a imputarle varios delitos atroces. En primer lugar, Brofo fue acusado de inducir o animar a la niña de 9 años a mantener relaciones sexuales. Esta acusación por sí sola conmociona a la comunidad y pone de relieve la depravación de los hechos denunciados. Además, Brofo se enfrentaba a 2 cargos de trato indecente con un menor de 13 años. Estos cargos subrayan aún más el carácter perturbador de los presuntos delitos cometidos por Brofo. La idea de que un niño de corta edad sea sometido a tales actos indecentes es verdaderamente espeluznante. Además, Brofo también fue acusado de secuestro. Esta acusación es un escalofriante recordatorio de hasta dónde llegó Brofo para controlar y manipular a la niña. El acto de secuestro conlleva graves consecuencias y subraya la gravedad de la situación. Ashley James Brofo se declaró culpable de los 2 cargos de trato indecente con un menor de 13 años y de incitar a un menor a participar en actos sexuales. Brofo fue enviado a prisión a la espera de sentencia. En prisión, Evan James Martin, un recluso que cumplía una condena de 11 años por un violento ataque a otro pedófilo, se había labrado una reputación entre los muros de la cárcel. Era conocido por su desprecio hacia quienes habían cometido crímenes atroces contra niños. Martin, alimentado por su odio hacia los pedófilos, se enfrenta a Brofo, amenazándole de muerte. Martin aprovechó la oportunidad cuando se encontró a solas con Brofo en la celda que compartían. Los detalles del ataque son escalofriantes. Martin, impulsado por una mezcla de rabia y un retorcido sentido de la justicia, puso sus brazos alrededor de la garganta de Brofo en una guillotina frontal. Obligó a Brofo a tirarse al suelo, dominándole con su fuerza y determinación. Mientras Brofo jadeaba, Martin apretó el puño, cortando el suministro de oxígeno al cerebro de su víctima. Rodeó el cuerpo de Brofo con las piernas, aumentando la presión sobre su cuello hasta que Brofo cayó inconsciente. Pero la brutalidad de Martin no terminó ahí. Se puso de pie sobre la garganta de Brofo, utilizando la fuerza de todo el peso de su cuerpo para asegurar el fallecimiento de su víctima. La autopsia reveló además el alcance de la violencia infligida a Brofo. Había sufrido una fractura de laringe y heridas contusas en la cara, el torso y las extremidades. La brutalidad del asesinato fue innegable
y dejó un impacto duradero en todos los implicados en el caso. En los días posteriores al asesinato, la falta de remordimientos y el retorcido sentimiento de orgullo de Martin se hicieron patentes. Confesó su crimen a sus compañeros de prisión, riéndose de él y expresando su satisfacción por lo que había hecho. En entrevistas posteriores con la policía y el fiscal general, Martin expresó su falta de remordimiento, afirmando que creía que había hecho algo bueno en este mundo al acabar con la vida de Brofo. Se veía a sí mismo como un héroe, un salvador de vidas inocentes, y creía que eliminar a Brofo era un acto necesario. Número 5. DeAndre Austin. DeAndre Austin, residente en Richmond, California, cometió actos incalificables de violación de menores y abusos sexuales contra sus propias sobrinas. Estos niños inocentes, que deberían haberse sentido seguros y protegidos en sus propios hogares, se convirtieron en víctimas de la depravación de Austin. Los abusos se produjeron entre 2002 y 2006, un periodo de 4 años que marcó sus vidas para siempre. Las niñas, que entonces estaban en edad de ir a la escuela primaria, sufrieron continuas agresiones sexuales a manos de Austin. La confianza que tenían en él se hizo añicos y les robó la inocencia. Es algo que ningún niño debería experimentar jamás. El impacto de los crímenes de DeAndre Austin reverberó en toda la unida comunidad de Richmond. Las familias se desgarraron y la sensación de seguridad se hizo añicos. Los padres se volvieron hipervigilantes, temiendo por la seguridad de sus propios hijos. Las cicatrices que dejaron las acciones de Austin no fueron solo físicas, sino también emocionales y psicológicas, y persiguieron a las víctimas y a sus familias durante años. El trauma que sufren las víctimas de pederastia es profundo y duradero. Afecta a todos los aspectos de sus vidas, desde su capacidad para establecer relaciones sanas hasta su autoestima y sentido de la propia valía. El proceso de curación es complejo y requiere terapia y apoyo exhaustivos. Las familias de las víctimas también sufren mucho, lidiando con la culpa, la ira y un profundo sentimiento de traición. Es una tragedia que deja un impacto duradero en todos los implicados. En 2008, la verdad salió por fin a la luz y DeAndre Austin compareció ante la justicia. Se enfrentó a un juicio que expuso los horripilantes detalles de sus crímenes. La sala del tribunal se llenó de tensión y angustia, mientras las víctimas testificaban valientemente contra su agresor, reviviendo el trauma que habían sufrido. Las pruebas contra DeAndre Austin eran abrumadoras. Los testimonios de las víctimas, junto con las pruebas forenses, pintaban un cuadro claro de su culpabilidad. El jurado recibió una montaña de pruebas que no dejaban lugar a dudas sobre sus atroces actos. Fue un juicio difícil y cargado de emociones, pero prevaleció la justicia. DeAndre Austin fue condenado por múltiples cargos, entre ellos violación, conducta lasciva y lasciva con un menor de 14 años, abuso sexual continuado de un menor de 14 años, penetración con un objeto extraño con una víctima menor de 14 años, copulación oral y sodomía. La gravedad y el alcance de sus crímenes fueron verdaderamente espeluznantes, dejando un impacto duradero en las vidas de sus jóvenes víctimas. Dada la gravedad de los delitos de DeAndre Austin, el tribunal le impuso cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. De este modo, se aseguraba de que nunca pudiera volver a hacer daño a otro niño. Los supervivientes y sus familias encontraron cierto consuelo al saber que estaría entre rejas el resto de su vida. Sin embargo, DeAndre Austin encontró su fin entre rejas. Aquella fatídica noche, los funcionarios de prisiones respondieron a una llamada de socorro de un hombre caído en la celda de Austin. Los funcionarios acudieron rápidamente a la celda de DeAndre Austin tras recibir la llamada de socorro. Lo encontraron inconsciente e inmediatamente adoptaron medidas para salvarle la vida. A pesar de sus esfuerzos y de la llegada del personal de emergencia, Austin fue declarado muerto. Fue un giro trágico e inesperado de los acontecimientos. El Departamento de Prisiones y Rehabilitación de California, CDCR, inició una investigación inmediata sobre las circunstancias que rodearon la muerte de DeAndre Austin. Los primeros resultados apuntaron a su compañero de celda, Rodney Jordan, como principal sospechoso del caso. Número 6. Kenneth Parnell. Kenneth Eugene Parnell nació el 26 de septiembre de 1931 en Amarillo, Texas, durante la época del Dust Bowl y la Gran Depresión de la región. Sin embargo, la infancia de Parnell distó mucho de ser estable. Su padre abandonó a la familia cuando él tenía solo 6 años, dejándole a cargo de su madre. La madre de Parnell trasladó a la familia, incluidos Parnell y sus 2 hermanastras, junto con un hermanastro, a Bakersfield, California. Allí su madre regentaba una pensión,
lo que nos da una idea del problemático entorno en el que creció Parnell. Durante su juventud, Parnell tuvo frecuentes encuentros con la ley. Entró y salió de la custodia de menores por robo de coches e incendio provocado, mostrando un patrón de comportamiento delictivo desde una edad temprana. Estos roces con la ley presagiaron el oscuro camino que Parnell emprendería más tarde. En marzo de 1951, las actividades delictivas de Parnell dieron un giro espeluznante. Fue detenido por violar a un niño y hacerse pasar por policía. Parnell había atraído al niño con una placa de ayudante del sheriff que había comprado en una tienda de excedentes del ejército y la marina. A raíz de este inquietante incidente, Parnell fue condenado a 4 años de prisión. El 4 de diciembre de 1972, Parnell cometió su primer secuestro conocido. Su víctima era Steven Steiner, un niño de 7 años residente en Merced, California. Parnell consiguió la ayuda de Edward Irving Murphy, un compañero de trabajo en el Yosemite Lodge, donde Parnell trabajaba como auditor nocturno. Juntos, ejecutaron un plan que cambiaría para siempre la vida de Steven y su familia. Parnell atrajo con éxito a Steven, llevándolo a Cathys Valley. Sin que Steven lo supiera, la cabaña de Parnell estaba situada a unos cientos de metros de la residencia de su abuelo materno. Parnell convenció astutamente a Steven de que sus padres ya no podían mantenerlo y que un juez le había concedido la custodia legal. Incluso le dio a Steven un nuevo nombre, Dennis, para manipular aún más el sentido de identidad del niño. Durante los 7 años siguientes, Steven vivió bajo el control de Parnell, soportando abusos inimaginables. Parnell le sometió a repetidos abusos sexuales, dejando profundas cicatrices emocionales en la joven víctima. Los abusos no fueron el único tormento que sufrió Steven. La actitud de Parnell hacia él fluctuaba entre severas palizas y momentos de mimo, creando una dinámica retorcida que manipulaba aún más las emociones de Steven. A medida que Steven crecía y entraba en la pubertad, el interés sexual de Parnell por él disminuía. Buscando construir su familia con una nueva víctima, Parnell intentó otro secuestro con su amante, Barbara Matthias. Sin embargo, este plan no se materializó como estaba previsto. Parnell también involucró a Steven en sus actividades delictivas, utilizándolo como cómplice en otros intentos de secuestro. Sin embargo, Steven saboteó intencionadamente estos esfuerzos, lo que llevó a Parnell a reñirle por incompetente. A pesar de los años de abusos y manipulaciones, la resistencia y determinación de Steven para escapar le llevaron finalmente a la libertad. El 14 de febrero de 1980, Parnell secuestró a Timothy White, de 5 años, en Ukiah, California, con la ayuda de Sean Purman, menor de edad y conocido de Steven. Semanas después, Steven tomó una valiente decisión que cambiaría para siempre su vida y la de Timothy. Aprovechando un momento en que Parnell estaba fuera en su trabajo del turno de noche como empleado de un motel, Steven escapó de las garras de su captor. Llevando a Timothy a la espalda, hizo autostop 40 millas hasta Ukiah, una ciudad desconocida para él. Decidido a buscar ayuda, Steven acudió a la policía local, que en un principio lo consideró un delincuente. Sin embargo, una búsqueda minuciosa de carteles de niños desaparecidos y un interrogatorio detallado confirmaron que Steven era, de hecho, un niño desaparecido. Cuando los investigadores indagaron en el pasado de Parnell, descubrieron su condena por sodomía en 1951, lo que arrojó luz sobre su historial de delitos sexuales. A pesar de los abusos sufridos, Steven negó inicialmente que Parnell hubiera abusado sexualmente de él. Esta compleja respuesta psicológica no es infrecuente entre las víctimas de abusos prolongados, ya que pueden tener dificultades para comprender plenamente y revelar el alcance de su trauma. En 1981, Parnell fue juzgado por los secuestros de Steven Steiner y Timothy White. Sin embargo, no fue acusado de abusos sexuales. Parnell fue declarado culpable de ambos secuestros y cumplió 5 años de su condena de 7 años de prisión. Tras ser puesto en libertad en enero de 2003, los oscuros deseos de Parnell volvieron a aflorar. A pesar de su avanzada edad y del deterioro de su salud, intentó coaccionar a la hermana de su cuidadora, Diane Stevens, para que le comprara un niño de 4 años por $500. La desesperación y la depravación de Parnell no tenían límites. Stevens, conocedora del pasado de Parnell y decidida a poner fin a su comportamiento depredador, cooperó con las autoridades para montar una operación encubierta. Las intenciones de Parnell quedaron escandalosamente claras cuando pidió que el niño tuviera el recto limpio, lo que indicaba sus intenciones sexuales. Incluso llegó a pagar $100 por un certificado de nacimiento, lo que demuestra su meticulosa planificación. El 3 de enero de 2003, el día en que Parnell iba a recibir al niño, las fuerzas del orden se personaron en el lugar y lo detuvieron. La escalofriante declaración de Parnell a las autoridades:
quería una familia. Reveló la profundidad de sus inquietantes deseos y hasta dónde estaba dispuesto a llegar para satisfacerlos. Los procedimientos judiciales posteriores arrojaron más luz sobre la verdadera naturaleza de Parnell. En febrero de 2004, fue condenado por intento de compra de un menor e intento de abuso sexual de un menor, a pesar de que en este caso no se trataba de un menor en concreto. La Fiscalía argumentó con éxito que la presencia de material sexual y pornográfico en el apartamento de Parnell, combinada con el testimonio de Stevens, era prueba suficiente de sus intenciones delictivas. En virtud de la ley de California de los 3 strikes, Parnell fue condenado a entre 25 años y cadena perpetua. Parnell pasó los años restantes de su vida encarcelado. Su salud se deterioró debido a la diabetes, enfisema y los efectos de un derrame cerebral anterior. Gracias por vernos. Haga clic en algunos de los vídeos que tiene delante.